Bodoque, estamos al aire. Disculpen, bienvenidos a otra edición de Revolución Asturiana, el show más serio, más prestigioso de la televisión internacional. Hoy les presentamos a 4 invitados muy importantes de la historia. Presentamos a Voltaire. Buenas tardes, señor Voltaire. Es un gusto tenerlo en nuestro prestigioso show. Empecemos con unas pocas preguntas para conocerlo bien. Cuéntenos un poco de quién es usted, su trabajo y qué inspiró. Buenas tardes, don Bodoque. Para mí igualmente. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, tengo 84 años y soy escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Y un año después de mi muerte inició una de las revoluciones más importantes de la historia, la Revolución Francesa, donde mis escritos ayudaron a inspirar esta revolución y a enseñar a la gente a pensar de manera más crítica. Me alegro por usted, pero pasemos a lo importante. ¿Por qué sus escritos fomentan a la guerra? Bueno, en mis escritos siempre defendí la tolerancia y la libertad, por lo que muchos lo tomaron para defenderse del conflicto sociopolítico. Bueno, qué interesante. Muchas gracias por su visita a nuestro prestigioso show. Luego de esto, presentaremos a James Watt y María Antonieta. Bueno, tomen asiento. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas tardes, querido Bodoque. Estoy muy bien, gracias. Buenas tardes. Estaba bien, aunque preferiría estar en mi palacio antes que cerca de estos mugrientos mecánicos. ¿Por qué no nos comentan de dónde vienen? Bueno, fui reina consorte de Francia y tuve una fuerte influencia sobre mi marido, ya que me cumplía todos mis gustos caros y caprichos, pero pese a eso, nunca lo amé. Ignoré la miseria de mi asqueroso pueblo y mantuve un silencio que contribuyó al descrédito de la monarquía en los años anteriores a la Revolución Francesa. Yo, en cambio, fui un ingeniero y perfeccioné la máquina de vapor, la cual resultó clave para el desarrollo de la revolución industrial, ya que observé la máquina de Newcomen. Pero este desperdiciaba gran cantidad de energía, por lo que yo al perfeccionar la máquina fomenté un rendimiento económico. Siempre estuve manteniendo novedosos inventos para ayudar a la clase obrera y el pueblo, ya que mi pueblo siempre mantuvo inconvenientes en su vivir, ya que incluso fuera de la casa estaba lleno de fecas y otros desperdicios. ¡Wow! Nunca había visto tanta caca junta. ¿Acaso dijiste caca? Te tengo una solución. Con este sistema de alcantarillado del siglo XVIII ya no podrás toparte con toda esta caca de la calle. Además, esto busca evitar la mayor cantidad de contaminación posible. Nunca había existido algo así. Es sencillo, es mediante la energía mareomotriz o también el uso de la herramienta de gestión llamado Blueprint, el cual es un plano cartográfico. Bendición. Bueno, después de este corto publicitario continuaremos con nuestros invitados. Querida María Antonieta, ¿por qué no nos explica qué sucedió en la dura Revolución Francesa que usted tuvo que vivir? ¡Ay! De tan solo recordarlo me dan escalofríos. Recordar cómo esa gente sucia se atrevió a rebelarse contra mi imperio. Exageras. El pueblo solo estaba pidiendo lo que merece. Si con el tipo de sistema feudal que hiciste que tu esposa mantuviera, la gente no le alcanzaba ni siquiera para comprar el pan. Pero si no tienen pan, que coman torta. Uf, se me antoja una torta tres leche. Bueno, en ese entonces la gente se influenció por las ideas del liberalismo por culpa de algunos escritores como Voltaire. Por ejemplo, Tontas Ideas. Y esto tuvo tal impacto político e ideológico que influyó en episodios revolucionarios entre otros países. Y se suele considerar el inicio de la edad contemporánea. Mi orden social y político antes de la revolución fue llamado Antiguo Régimen, además de estar dividido en 3 estamentos o estados. El Antiguo Régimen se estaba organizado en una monarquía absoluta donde mi esposo, Luis VI, concentraba el poder político y gobernaba por derecho divino, legitimado por el alto clero. Luego, cuando se reunieron los Estados Generales en Versalles en mayo de 1789, representantes del tercer estado y de la nobleza reclamaron cambios en el sistema de votación. Para estos fueron rechazados. El 17 de junio, los representantes del tercer estado se proclamaron a sí mismos Asamblea Nacional, lo que significó un desafío institucional a la monarquía.
Mi esposo movilizó tropas en París y Versalles y decidió destituir a su ministro de Finanzas, Jacques Necker, por considerarlo demasiado tolerante en el tercer estado. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París reaccionó a estos hechos saliendo a las calles para respaldar a la Asamblea Nacional Constituyente. En un enfrentamiento que duró algunas horas, logró tomar la Bastilla, una fortaleza parisina que funcionaba como la prisión y armería, y que era además un símbolo de la monarquía. Luego de toda esta mala experiencia, hubo consecuencias, las cuales fueron la supresión de los privilegios feudales y de la servidumbre personal, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, el Código Napoleónico, que fue el primer código civil moderno, y, si bien fue creado en 1804, codificó buena parte de la legislación que había sido elaborada durante los años de la Revolución, incluida la abolición del feudalismo y los derechos de propiedad, y tuvo efectos duraderos en Europa. Absolutamente una estupidez. Ya basta de decir tales barbaridades. El pueblo solo pidió lo que merecía y peleó por ello en contra de tu horrible sistema. Es una historia... Sí, sigamos. ¿Qué nos puede contar usted, señor James? Bueno, yo fui uno de los grandes partícipes de una revolución sumamente importante, la cual fue la Revolución Industrial, en la cual realicé grandes aportes, ya que yo sí me preocupaba de contribuir de manera positiva a la sociedad. La comercial pujante, enriquecida gracias a la superioridad naval británica, estaba el control del comercio colonial y otras condiciones económicas y políticas que le permitieron invertir en su capital, en inversiones tecnológicas y en la instalación de fábricas. Esta primera etapa de innovaciones productivas concluyó aproximadamente en 1840 y apenas 3 décadas después comenzó la siguiente etapa del proceso de industrialización, que suele ser llamada Segunda Revolución Industrial, 1600. Todo esto ocurrió ya que, tras la Revolución Gloriosa de 1688, en Inglaterra se estableció una monarquía parlamentaria que limitó el poder del rey y de la nobleza, al mismo tiempo que concedió una creciente capacidad de intervención política a la burguesía. A partir de este hecho, se impulsaron medidas que favorecieron a los comerciantes y banqueros, incluida la creación del Banco de Inglaterra. La revolución industrial dependió en gran medida de la acumulación de capitales de la burguesía inglesa, pero también de leyes de liberación económica que la favorecieron. Esto permitió la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la defensa de la propiedad privada, la innovación tecnológica y el comercio, muchas veces respaldado por el poder naval británico. En esta revolución desempeñé un papel fundamental, ya que yo fui el responsable de mejorar la máquina de vapor. Luego de esto, me volví un gran empresario. Creo que queda más claro que quien factura acá. Un gran filósofo del cual hay que estar muy orgulloso. Karl Marx. Buenas tardes, mi queridísimo Bobby. Es un gusto volver a verte. Hola, mi querido amigo de pelo rojo. ¿Cómo has estado? Estoy bastante bien. Sigo influenciando a mucha gente con mi pensamiento filosófico tan maravilloso. Cuéntanos sobre cómo es tu filosofía y cómo has influenciado a la gente. Bueno, como muchos saben, yo soy el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo. Una de mis obras más conocidas es el Manifiesto del Partido Comunista. Soy un fiel creyente de que la ciencia es el conocimiento superior porque conoce el fundamento de la realidad. Por lo mismo soy el padre del marxismo. Eres mi orgullo, amigo de pelo rojo. Ahora comenta sobre tu influencia con nuestros compañeros. Bueno, yo creí la teoría del comunismo científico en la oposición a las diversas teorías. Gracias a eso tengo muchos seguidores con respecto a mi pensamiento filosófico. ¿Me podrías comentar un poco más sobre el marxismo? Como pretende desarrollar una ciencia social unificada. Historia, teoría, sociología, teoría económica, ciencia política y epistemología, para la comprensión de las sociedades divididas en clases y la fundamentación de una visión evolucionaria del campo social que ha inspirado innumerables movimientos. Pero de igual manera hay demasiada gente que nos rechaza a mí y a mis compañeros. Simplemente gente inculta. Bueno, queridísimo compañero, eso sería todo. Muchísimas gracias por estar en este prestigioso show.
Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por ver nuestro show, Revolución Asturiana. Espero que haya sido de su agrado y espero no volver a verlos en otro capítulo. Vos que tenemos que cortar el show rápido, hay que ir a vacunarse contra la viruela. Es cierto. Bueno, queridos televidentes, hasta acá quedará nuestro prestigioso show. Hasta nunca. No, yo creo que Se cayó la luna. Se cayó la luna. Déjate. no había presupuesto, ¿viste? ¿Ya? Toma. Yo sé que tener una década, quiere que uno te lleve a la altura, sé que te gustaron los menores de edad y que le andes positivo a la vida. Ella quiere su perreo y así de rica hasta si fuera su perreo. No sé cuál de las dos, pero es de una cata. Víctor, ¿podría acomodar la mesa? Hola. Se está acabando, yo creo, la... Esto bajó y dijo. No, volver a verlos en otro. Vos que tenemos que cortar el show rápido, hay que ir a vacunarse contra la viruela. Es cierto. Bueno, queridos televidentes, una persona que me ha para estar orgulloso, orgulloso. Hasta nunca. Carlos. Tengo que arreglar. Salí al lado del protagonista. Creo que se está demorando mucho, vean luego. Sí, Thank you.